Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión. Como siempre, un placer para nosotros estar con ustedes y compartir este ratito de la noche que lleva más de 20 años en el aire de manera ininterrumpida. No importa que haya elecciones o ciclones, que a propósito hoy se cumple un aniversario más del ciclón David. En este martes 31 de agosto del año 2021. Las buenas noches y la bienvenida al señor Juan Sebastián Ricardo y García, como de costumbre. Buenas noches, Mayobanex Atahualpa Ramírez Molún. Gracias, amigos, porque hoy comparten con nosotros el último día del octavo mes del año. Entramos en el último cuatrimestre de un año que apenas empezó ayer. Así discurre el tiempo. Y a nosotros, los viejitos, como Atahualpa y yo, se nos va la vida rápida. Lo de la vida rápida sí, pero lo de los viejitos no. Retira eso porque yo estoy en la segunda juventud ahora. Pues, no, déjame decirte. No sé tú. Que la edad nuestra es adultos mayores. No eso, es ancianidad. Todavía no hemos llegado ahí y esperamos, Dios mediante, llegar hasta la más profunda de la ancianidad, pero de este lado. Pero bien puesto, no como dice un amigo mío, una palabra que no se puede decir por televisión. Así no, sí. está dando asco en medio. Sí. No. Señores, agua cascada. Perdón. Sin pamper. No, sin pamper, que no se le degrade a uno la condición humana, cagalitroso. Señores, agua cascada, la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Hoy te tengo algo para que tú veas que no todo lo que sale de la cabeza de un diputado es malo. Me gustó una idea que expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Me parece que es una iniciativa y que dentro de la modificación a la Ley de Seguridad Social, los congresistas tienen la potestad para que sea incluida esa ley, esa sugerencia que hace el presidente de la Cámara de Diputados. Y es de que el gobierno como tal, el Estado como tal, haga un aporte anual. Ya se había establecido, por ejemplo, en la ley de presupuesto. No sé si el presidente Pacheco lo tomó de esa manera, pero si no, se lo agrego a través de la ley de presupuesto a los fondos de la seguridad social, a los fondos de pensiones. Hasta ahora lo ha estado cubriendo todo los aportes del sector empleador y el trabajador. Y yo veo con buenos ojos también porque el Estado aporte por lo menos hasta que se pueda lograr que una pensión le salga a un trabajador, como dice el presidente Pacheco, de 70-75% del último salario devengado. Me parece muy buena iniciativa. Yo no sé, ahorita tú dices que no, que para qué el gobierno va a dar cuarto para eso. Y mejorar el tema de la administración de los fondos de pensiones, liberar un poquito la ley para que se puedan hacer inversiones con garantías, con seguridad,
y no solo se conviertan en fondos que vayan a la banca privada y a los bonos del Banco Central. Que los fondos de pensiones puedan construir con los fondos de pensiones, construir una planta eléctrica, construir una presa, hacer inversiones que sean redituables, recuperables y con la garantía del mismo Estado dominicano de adquirir los bienes que se produzcan a través de esos fondos. Pienso que sería una buena iniciativa y aumentarían considerablemente los fondos de pensiones para los trabajadores y sus retiros. Así es que me solidarizo con esa idea que planteó en el día de ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Está pensando, Pacheco, de mi parte, yo no sé de tu parte. No, la iniciativa y la idea es buena. Atahualpa, claro. Extraña y rara, pero la iniciativa no deja de ser buena y el argumento es lo que se aprecia. Y si el argumento es bueno, no importa quién lo emita, ese ha sido siempre mi criterio. ¿Me entiendes? Que lo haya dicho Pacheco, bueno, pero la flor del loto es preciosa. Y sale en un lodazal. Yo no he dicho eso. Lo dije yo. Ah. Lo dije yo. Pero muy buena, me parece muy... Sí, se apoya y se comparte. Óyeme, porque eso es parte de la garantía para los trabajadores y que se incluya. Yo voy tan lejos que hablo de que incluir el aporte que debe hacer el Estado dominicano en la Ley General de Presupuesto y Gastos Públicos todos los años para que el gobierno se vea obligado a entregar ese dinero. Ya sea un porcentaje no del Producto Interno Bruto, un porcentaje del presupuesto, de las recaudaciones del Estado dominicano, que vaya en apoyo a los fondos de pensiones y, reitero, mejorar lo que es la administración, abrir un poquito el abanico con seguridad y también ampliar la cobertura, como dice Pacheco, de las ARS para las personas que entran en la jubilación o en el retiro. Porque ahora usted entra en una jubilación y usted se imagina cuando usted más necesita la asistencia médica, usted se queda con seguro. Óigame usted qué genio fuimos los que apoyamos esa ley así. Así mismo es. Todos. Ojalá que frente a la nueva fiscalidad, porque es que me opongo a hablar de reforma tributaria, que es una cosa, y reforma fiscal es otra. Son cosas diferentes. La reforma tributaria está circunscrita a los impuestos, es decir, impuestos internos y aduanas. Ahora, ya una respuesta integral fiscal es otra cosa, que yo llamaría una nueva fiscalidad. Pero ojalá que si eso se da algún día, que lo dudo, por más estrategias como el bendito diálogo que es una estrategia desnuda, porque son... Pero si el país se aboca con seriedad a una nueva fiscalidad, yo quisiera que la Constitución sea reformada e incluir el delito presidencial de que un mandatario que viole la ley de presupuesto exista la obligación de que el Congreso lo destituya de manera inmediata, mediante un procedimiento acelerado y expedito. Cuando esas cosas aquí sucedan, entonces estaremos hablando de transparencia y de institucionalidad. ¿Viste el diálogo? ¿Cómo empezó y cómo terminó el primer round? Bueno, como se planteaba, sencillo, de que vamos a ver cuál es la hoja de ruta. Denme las propuestas que ustedes tienen, un papel muy bien jugado por los representantes de los partidos políticos sobre todo, y de los representantes también del empresariado, que le dijeron al gobierno: ustedes han convocado a este diálogo con la intención de que se conozcan y se estudien 12 reformas. Denme ustedes lo que ustedes tienen, la visión que ustedes tienen de esas 12 reformas, y vamos a incluir entonces también un código electoral. Ya serían 13 puntos. Se aprobaron los 13 puntos. Se estableció que se iban a hacer mesas de trabajo para las diferentes vertientes de las propuestas y finalmente llegar a una conclusión. Pero esta tarde vi
que ya está el anuncio de que para la próxima reunión del Consejo Económico y Social, que está programada para el día 15 del mes de septiembre, el gobierno va a presentar la reforma fiscal. Mira, trabajo. El presidente de la República, aún hayan asistido delegaciones en representación de los convocados, debió haber estado presente presidiendo esa convocatoria. Una convocatoria que no la encuentro correcta, porque Rafael Toribio, que proviene de Participación Ciudadana, que lo llevaron ahí en el premio que le dio el presidente Abinader a Participación Ciudadana, que le dio desde compras y contrataciones, desde la Cancillería de la República, desde la Embajada en España, le dio también el Consejo Económico y Social, porque Rafael Toribio, junto con Pancho Álvarez y con Juan Bolívar Díaz, son las tres cabezas visibles de Participación Ciudadana, ¿verdad? Que resultó ser no una entidad de la sociedad civil, como ellos se autodenominan, sino un aliado político en la causa de las pasadas elecciones, en provecho del presidente Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, y por eso le han redituado ese apoyo. Ahora, el señor Rafael Toribio, como presidente del Consejo Económico y Social, está sujeto a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y esa Estrategia Nacional de Desarrollo fue consensuada y tiene toda una ruta hacia el 2030. ¿Por qué ahora interponer un diálogo innecesario? ¿Para qué? Para desvirtuar, para desviar todo lo que se consensuó en base a una ley, por el simple hecho de complacer la estrategia política de un presidente que te nombró ahí. Porque el diálogo es una estrategia política. El presidente de la República tenía 18 días en el poder cuando visitó los partidos políticos en aras de la unidad. Eso fue el 3 de septiembre del año próximo pasado, el 2020. Se reunió con los partidos, repito, y después de ahí nunca más volvió a haber ningún tipo de comunicación. El gobierno en este año se abocó a su propia ruta, a su propia libreta y a su propio criterio en las 12 benditas reformas que hoy propone la convocatoria. Las 12 reformas que el gobierno propone se están desarrollando, repito, con su propio libreto, con su propio criterio y bajo su propia égida y bajo su propia responsabilidad. Todas se están desarrollando. La reforma policial, hay una comisión encargada de eso, que ahora no puede ser sustituida por un diálogo, por el hecho de que ese diálogo constituye una simple estrategia política. La reforma educativa sobre la calidad de la educación ya está en camino, lo acaba de anunciar el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Todas las reformas el gobierno las tiene encaminadas bajo su propio criterio. ¿Por qué venir ahora, un año después, a decirle a la oposición, que ya se lo enrostró, de que yo lo convoco para reformas que yo estoy realizando bajo mi propio criterio? Y lo convoco y dispongo restricciones, como ya le dijo también una parte de la oposición. ¿Tú crees, Atahualpa, que el discurso del presidente Fernández fue un simple encuentro con sus seguidores y con el país? No, eso tuvo dos destinos importantes. El primero, decirle al gobierno: yo he sido tu aliado, pero tú estás escogiendo innecesariamente ahora a tu opositor, que es mi contrario, ahora mismo. Entonces yo debo asumir el papel de ser el principal de la oposición y te voy a tener que hacer esta crítica porque te la ganaste. Y además le advirtió en esa locución, porque desde hace tiempo que se rumoran desde las estribaciones palaciegas una reforma a la Constitución. Eso ha corregido en los chascarrillos palaciegos. Y el presidente Fernández, usted puede decirle lo que usted quiera, pero no tiene nada de tonto. Ni tampoco lo tiene el PLD, ni los otros miembros de la oposición. Y el presidente Fernández en su discurso lo advirtió: nosotros no toleraremos ni apoyaremos ninguna reforma constitucional. Ayer afloraron esas diferencias. Este es un diálogo natimuerto. ¿Por qué? Porque la oposición, Atahualpa, no es tonta. La oposición es cazurra.
es hábil. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno? Que ya tiene su propia agenda, repito, la reforma fiscal. El gobierno sabe el costo político que eso conlleva. Entonces, como está oteando, vislumbrando un fracaso inminente, ha querido arrastrar a la oposición con esta investigación para que compartan el fracaso. Y la oposición no es tonta. La oposición le va a decir al gobierno: el problema de la reforma fiscal es tuyo, no mío. Pero el gobierno en su estrategia va a decir: bueno, si fracasamos allí fue porque ustedes no participaron. Bueno, pero ¿qué le va a decir la oposición? No, 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 presidente, el problema de la reforma fiscal es suyo, no nuestro. La oposición no es tonta. Todo es una estrategia política a la que, repito, se ha prestado de manera poco convencional Rafael Torillo, bueno, que recibió una orden de quien lo puso ahí. Bueno, pero es que para... Diríjame este diálogo. ¿Qué diálogo de 8 cuartos? Pero, Juan Sebastián... Con toda la estrategia nacional de desarrollo está consensuada. Y repito, tiene una ruta en 2030. ¿Qué de qué diálogo de 8 cuartos? Eso se vio en la ayer. Pero espérate un momentito, porque el escenario ideal para discutir cualquier reforma a lo que se tiene ya es justamente el Consejo Económico y Social. Yo no creo que sea porque sea el presidente que se ha nombrado, igual que le seleccionaron los gobiernos pasados. O sea, yo no veo cuál es la razón de irse por ese lado. Pero lo que yo entiendo que sí, el gobierno inclusive puede tener una estrategia que le es válida, porque es una estrategia como otras tantas que puede desarrollar desde el ejercicio del poder, y lo que puede estar pensando: bueno, yo no quiero cargar con el peso solo de la reforma fiscal, que es necesaria, que los organismos internacionales la están pidiendo y que nosotros sabemos que debemos hacerla porque los ingresos del Estado para los compromisos que tenemos no nos dan y podrían retrasar o retrancar lo que podría hacerse desde el gobierno. Entonces yo creo esa es una estrategia válida para mí en términos políticos. Si es como decía doña Rosita Fadul, que en paz descanse, bueno, pero si ustedes no protestaron porque le quitamos 4 senadores, pues allá ustedes. O sea, ¿qué puede ser eso? ¿Y qué puede venir con esta propuesta que ya se ha dicho que el próximo día 15 se va a presentar por el gobierno para la reforma fiscal? Bueno, que sea el punto de disidencia. Habrá alguien que se parará, que pegará el grito al cielo, que se saldrá del diálogo, y veremos entonces cuáles son los resultados, cuál es la posición de cada uno. Es que no tenemos diferencias. Excepto en que el Consejo Económico y Social está supeditado a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que está determinada por una ley que ya ha sido consensuada, y que Rafael Torillo ni nadie, ni Rafael ni Luis Abinader puede alterar, porque eso depende de una ley. Ahora, ya sabemos y está claro hasta que se trata de una estrategia política. Ahora me pregunto yo, la oposición dominicana es tan tonta que va a caer en esa ñagaza. Bueno, pero también estamos hablando de consensuar cosas que son beneficiosas para el país. Pero yo te voy a decir, pero te voy a señalar algo también. O sea, la Estrategia Nacional de Desarrollo fue concebida sin contemplar una pandemia. No, es que los lineamientos hasta el 2030, o sea, no es el mismo cuento que teníamos cuando se votó la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y hasta si queremos hablar los objetivos del milenio y de todo eso, cuando no teníamos contemplado 2 años como van a transcurrir, o 3, en medio de una situación calamitosa en el escenario de salud. O sea, tenemos que readecuar y repensar todo lo que teníamos programado. No, la economía ha tenido su resiliencia y no ha afectado el decurso de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y estamos saliendo de los breves problemas que tuvimos en el 2020. Adiós, carajo. Y todo lo que tuvimos que estar prestado para eso. La Estrategia Nacional de Desarrollo no la afecta. Atahualpa, hoy mismo están implementando todos los programas para desarrollar la calidad educativa. No lo ha afectado en nada. Eso es una excusa baladí. Sigue siendo una excusa baladí. Ahora,
Si no, usted no va a reformar la Constitución, que es donde necesita los votos. Usted tiene mayoría en un Congreso, sea responsable y disponga con su mayoría la reforma fiscal integral y hágala con seriedad, porque usted tiene mayoría en ambas cámaras. Yo lo que digo a Atahualpa es que no sé si el partido de retrasados mentales piensa que la oposición del país es tan tonta. Están menospreciando a Danilo, a Lionel, a Guillermo y a los otros, a Miguel Vargas. Ninguno de ellos son tontos. Todos tienen un doctorado en habilidad. Pero mira, tenemos que ir a publicidad, pero yo voy a concluir con esta pregunta cortita para ti. ¿Y si esa reforma fiscal va al Congreso? Bien. La imponen. Sí. La imponen. Y la oposición dice, no, nosotros no vamos a votar por eso. La imponen, tienen mayoría. Sí, no, pero está bien. La oposición dijo, yo no voy a votar por eso. Nada. Y entonces, ¿cuál es qué es lo que debemos hacer los dominicanos? El gobierno como tal. Imponerla. Imponerla, ¿verdad? Claro. Sebastián, hombre. O sea, yo creo que tú estás pensando más como político de oposición que como... No, es que Claro no soy que sí, político hombre. de oposición, Atahualpa. Y no es que tú lo seas. Óyeme, este gobierno ya tiene un año. Todavía no ha presentado un solo esquema de qué se propone en una nueva fiscalidad. Y no lo conocemos. Lo que temo es, y los gobiernos lo saben, el costo político de toda reforma que implique cambios tributarios es enorme. Y en términos políticos, el gobierno quiere arrastrar a todo el mundo. Yo lo entiendo. Si la oposición se quiere dejar arrastrar, allá ellos. Ahora, entiendo que meter en un diálogo en el que no nos vamos a entender para justificar que la reforma fiscal, no nos vamos a entender, es que nunca nos hemos entendido, porque no nos vamos a entender, los intereses son diversos. Y otra cosa, Atahualpa, temo, y ese es el punto nodal porque vamos a una pausa de mi comentario, temo que se escoja como excusa para no proponer una reforma fiscal, una nueva fiscalidad, el hecho de que no haya habido consenso. No, impóngola, esa es su responsabilidad. Propóngola, estudiémosla, veamos si conviene o no y denle para adelante. Pero eso es lo que se va a hacer el día 15. No, lo que yo temo es que se posponga y pase el cuatrenio y el año que viene hay que buscar 5.250 millones de dólares más para completar el presupuesto. Bueno, vamos a publicidad y retornamos en un momentito aquí en Q por los canales de Boreal Televisión.